Sale. Bueno, entonces decíamos que toda esta información se genera por el área, parte del área contable, pero en las pequeñas empresas, pues toda esa información se limita exclusivamente a pues, que el contador que nosotros contratamos por fuera sea el que se encargue únicamente de calcular nuestros impuestos y eso es todo. Pero dentro de la operación sí es necesario que nosotros generemos estos indicadores de manera ordenada y disciplinada si nos toca participar como administradores de la pequeña empresa, ¿no? Acordémonos que a veces el dueño pues es el que se dedica el manejo íntegro de la estrategia de la organización, de la pequeña empresa, es decir, dónde comprar, con quién comprar, y por eso a veces se pierde mucha esa disciplina y se pierde mucho esta información y obviamente eso nos puede impedir tenerla toda completa, pero si nosotros como administradores generamos la disciplina de llevar control de toda esta información, pues vamos a poder tener una buena base para generar estos presupuestos en vistas de pues una mejor forma de operar como organización. Entonces, estos son los requisitos. Ya vimos tener la proyección de ventas, tener saber lo recaudado, el comportamiento de las ventas, planificación de compras de materia prima, estipulación de los plazos de pago a los proveedores, determinación de presupuestos de mano de obra, presupuestos derivados de la operación de la empresa, gastos de ventas, gastos administrativos, proyección de futuras inversiones, gastos financieros y el presupuesto fiscal. Todos estos son indicadores que nosotros necesitamos implementar en una pequeña y mediana empresa de sí o sí para poder tener indicadores que nos digan si vamos bien o vamos mal, o a la hora de hacer el cierre del año, verdaderamente ver dónde se ha requerido más disciplina o más control. En las pequeñas empresas, acuérdense que los cajones del dinero están abiertos para la familia y ellos abren el cajón y sacan el dinero, aunque no esté disponible ese dinero para un uso especial. Es decir, no hay forma de disciplinarse. Entonces, estos elementos nos van a ayudar precisamente a poner esa disciplina y llevar un control de todo esto. Entonces, ¿para qué? Pues para que conforme vaya creciendo la empresa, pues esto este crecimiento sea un poquito más fácil de asimilar y consolide a la empresa en vez de meterla en más problemas. ¿Por qué es importante llevar a todo esto que les estamos platicando? Dice la importancia de contar del control y de la ejecución presupuestaria. Para que la planificación tenga sentido, deben implementarse medidas para el control y la ejecución presupuestaria. Para ello se procede a hacer la validación del cumplimiento de los compromisos y objetivos que fueran aprobados en su momento. ¿Sí? Es decir, al involucrar al directivo en la autorización del presupuesto, pues obliga a todos en la organización, incluido él, a respetar la correcta ejecución de los recursos económicos de la organización exclusivamente para lo que fueron aprobados y no para otra cosa. ¿Sí? Esto permitirá tomar medidas correctivas si algo no estuviera funcionando de la forma debida. Lo ideal es que cada 3 meses se revisen los estados financieros de la empresa, instancia en la cual la directiva participará para analizar y tomar decisiones relacionadas con las correcciones a implementarse. ¿Sí? O sea, una vez que ya autorizamos el presupuesto, que ya generamos estos datos o ya determinamos los montos que se deben de ir ejerciendo a lo largo del año, nos recomienda cada 3 meses hacer un seguimiento de todos estos requisitos que analizamos
para ver el comportamiento que llevan y ver si realmente ha sido suficiente o ha sido demasiado, si sí se están aplicando al 100%, cómo se aplicaron, o si por el contrario han sido insuficientes y lo que se tenía presupuestado, por ejemplo, para recursos humanos, pues resulta que hubo un incremento en las ventas y requerimos más personal. Eso no estaba contemplado. Bueno, pues cada 3 meses podemos parar, analizar esa información, tomar decisiones y hacer las correcciones. Y a ver, le di más presupuesto a mercadotecnia, a comercial, la parte del presupuesto de comercialización tiene más recursos de los que realmente necesitamos. Bueno, pues vamos a ocupar de esos recursos y reenfocarlos a lo mejor para materias primas, para producción, no sé, ¿sale? Entonces, ese tipo de decisiones son las que nos va a permitir tomar este control y, y esta elaboración de los planes de presupuestos. Es decir, tenemos un objetivo establecido, tenemos unos parámetros que respetar, además tenemos tiempos en los cuales se deben ir cumpliendo los objetivos y desahogando esos recursos para la sana operación financiera de la empresa, ¿sale? Entonces, esa es la gran importancia y llevar todos estos requisitos bien controlados, bien medidos, prácticamente al día, nos va a permitir cada 3 meses hacer un análisis para ver cómo van fluyendo estos. Ya sabes, lo apoyas de gráficas, lo apoyas de diagramas para ver cuál es el comportamiento del presupuesto entre lo presupuestado contra lo que se va realizando y hacer los ajustes pertinentes. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta aquí tenemos esta parte de lo que son los presupuestos. Toda esta información que vamos a requerir para poderlos integrar correctamente. La importancia que este tiene y cómo nos puede beneficiar llevar un manejo y un control muy disciplinado de toda esta información y todos estos recursos. Pero también les decía yo al principio, necesitamos entender un poco mejor el lenguaje de la parte contable de la empresa y ver toda esta información, cómo se va construyendo, dónde está, dónde se va, cómo se agrupa, cómo se maneja. Por lo tanto, se requiere también como parte de de estos planes de presupuestos, de esta planeación presupuestaria, nos pide como requisito hacer un análisis de todo lo que se ha gastado, un análisis de costos de la organización, es decir, entender cómo se interpreta el movimiento de los recursos dentro de la organización. Entonces, es lo que sigue en el siguiente, en lo que vamos a ver en el siguiente tema, es precisamente el análisis de los costos. Cómo se integran los costos dentro de la organización. Y es lo que vamos a ver a continuación en estos temas. Análisis de costos. Es una herramienta financiera que mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión, eh, con el fin de evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también como inversiones que se pueden hacer en un negocio en marcha. ¿Qué tipo de inversiones? Pues todo lo que implica la planeación presupuestal. ¿Sí? ¿Qué tipo de proyecto es? Hablamos, ¿qué proyecto es? Pues el proyecto de planeación, de aplicación del presupuesto es algo que necesitamos analizar. Es decir, ver cómo se están relacionando lo que nosotros establecimos como los que nos puede costar llevar a cabo la actividad de la organización en términos monetarios y cómo se ve esto reflejado en beneficios o en el cumplimiento de estos, ¿sí? Entonces, todas las organizaciones tienen como objetivo generar esta rentabilidad. Y esta rentabilidad me la va a dar, la voy a poder conocer mediante un análisis de costos.
sabiendo la diferencia entre lo que estoy invirtiendo, incluidos mis presupuestos, contra lo que estoy obteniendo al final, que son mis utilidades, que también ya las manejamos ahí como datos de entrada para el desarrollo de los planeación presupuestaria. ¿Ok? Entonces, también no nada más cuando voy a iniciar mi negocio, es decir, ahí sí puedo ver en qué voy a gastar, cómo lo voy a gastar, etcétera. A eso se refiere. Sino también cuando el negocio ya está funcionando, es decir, cómo esos recursos que fueron planeados se están ejerciendo y qué beneficios nos están dejando, ¿vale? Entonces, ¿qué función cumple este análisis de costos? Este análisis de costos tiene como beneficio, como funciones principales, crear estos informes que me van a servir para medir las utilidades, definir las tarifas de un servicio o el precio de venta de un producto o un servicio también, ofrecer información actualizada para la toma de decisiones, como también ya lo vimos, controlar los costos de la empresa, evaluar los procesos de la empresa en función de cuánto nos está costando cada uno de los procesos, generar información para implementar estrategias competitivas, es decir, identificando nuestra posición o nuestra situación como organización, analizando nuestros factores internos, nuestros factores externos de la propia organización. Bueno, pues en función de este análisis de costos y nuestra salud como organización, pues poder determinar qué estrategias podemos emprender para ser más competitivos. Colaborar en los procesos de calidad y mejoramiento continuo, obviamente, ¿para qué? Pues para mejorar los procesos, buscando aumentar la productividad, aumentando toda esta cuestión de reducir los tiempos, reducir los costos, aumentar la calidad de los resultados en un ciclo de mejoramiento continuo. Y obviamente, como ya hemos mencionado, la función del análisis de costos también me va a dar información para la elaboración del presupuesto. ¿Ok? El concepto de costo. El costo representa los recursos económicos que han sido, deben o deberán sacrificarse para alcanzar cierto objetivo, independientemente de la forma en que se midan estos objetivos. Es decir, no importa si el objetivo es monetario, si es objetivo de posición de la empresa en el mercado, ¿sí? No importa cómo se midan, pero sí representan todos los recursos económicos que han sido, como en el histórico de los últimos 3 años de nuestros presupuestos anteriores, los que deben, que son los que se están ejerciendo, o los que deberán sacrificarse, que van a estar proyectados en el plan presupuestario, para alcanzar cierto objetivo, ¿ok? Independientemente de bajo qué condiciones se midan el alcance de estos objetivos. Entonces, a partir de aquí vamos a ver una clasificación de costos. Vamos a ir identificando estos costos y pues sí se les va a pedir que como parte de la actividad de esta semana, para su plataforma, ya saben, una parte tiene que ver con lo que analizamos en clase y el resto pues tiene que ver con una pequeña tarea de investigación para complementar los contenidos o consolidar los contenidos que revisemos durante la sesión. Entonces, a partir de aquí, requiero que vayan tomando sus notas para poder elaborar un cuadro sinóptico acerca de la clasificación de los costos. Ya saben, si necesitan más tiempo para tomar alguna nota o hacer algún apunte, me dicen para ir deteniendo. Entonces, la actividad del día es elaborar un cuadro sinóptico de la clasificación de costos con obviamente, sus características. Vamos, la clasificación de costos. Para poder realizar este análisis de costo, es necesario conocer cada uno de los tipos de costos.
los cuales son clasificados de acuerdo al tipo de decisión que se quiera tomar, por lo que existen diferentes criterios de clasificación. Es decir, una vez que analizamos y que ponemos en la mesa todos los datos de los que ya hemos estado hablando, pues dependiendo hacia dónde queremos llevar a nuestra organización, las estrategias que nosotros planteamos para mejora de la rentabilidad de la empresa o para consolidar una ventaja competitiva, pues lo que tenemos que hacer es identificar los costos para saber qué tipo de decisión son los que vamos a ocupar. Criterios de clasificación. El primero es de acuerdo a su función. Vamos a ir analizando uno por uno. El siguiente criterio es de acuerdo con el momento en que se reflejan en los resultados. ¿Qué resultados? Los resultados financieros. De acuerdo al tiempo en que fueron calculados. También se clasifican de acuerdo a su identificación con una actividad, un departamento o un producto. También se clasifican de acuerdo al control que se tiene de ellos, de acuerdo con su importancia en la toma de decisiones o de acuerdo a su comportamiento. Estas son las formas en que se pueden, en base a estos criterios, se pueden clasificar los costos de la empresa. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente. En el punto número 1, de acuerdo a la función en que se incurren o al área en que se consumen, de acuerdo a su función, están costos de administración, que son los relacionados con los departamentos encargados de la administración de la empresa, que estos los vimos que eran necesarios como información de entrada, como requisitos para elaboración de planeación presupuestal. Entonces, son los costos de administración, así los vamos a llamar. Por ejemplo, el sueldo del personal de las oficinas, los pagos por servicios de internet en oficinas, de luz, de agua, teléfonos de las oficinas, etc. Entonces, estos son costos de administración. Todo lo que ocupa el área administrativa para ejercer su trabajo. Por otro lado, están los costos de venta. Estos costos son los relacionados con la función de ventas y la distribución del producto. Ejemplos, mantenimiento del equipo de reparto o de distribución de productos. No sé si ocupamos autos, camionetas, camiones, trailers, todo lo que gastamos y son propiedad de la empresa, ojo. Mantenimiento del equipo de reparto. Todo esto es propiedad de la empresa. Renta del local de ventas, es decir, tengo un punto de venta o varios puntos de venta que no son de mi propiedad, pero que yo los arrendo. Bueno, pues ahí en costos de ventas los voy a considerar todas esas rentas. Comisiones a agentes vendedores, ya lo vimos también, estos costos entran dentro de los costos de venta. Y los gastos del departamento de mercadotecnia, todo lo que ellos ocupan para llevar a cabo sus funciones de generar las campañas de publicidad, mercadotecnia, etcétera. ¿Ok? Entonces son estos dos. ¿Sale? Bueno. Posteriormente, dentro de esta misma punto, están los costos de producción. Son los costos que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados. Por ejemplo, materia prima directa, mano de obra directa, gastos de fabricación o costos indirectos. Entonces, todos estos son parte de los ejemplos de los costos que genera la fabricación de los productos, lo que implica propiamente toda el área de producción. Costos de financiamiento
son aquellos relacionados con el costo de manejar dinero. Es decir, los intereses sobre préstamos, que ya los mencionamos también, comisiones por aceptación de pagos con tarjeta de crédito, diferencias en los tipos de cambio, principalmente, entre otros, ¿no? Aquí son muchas cuestiones. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo que se paga o se tiene que pagar por el manejo de los recursos económicos de la empresa. Luego, en el punto 2, de acuerdo con el momento en el que se reflejan en los resultados. Pueden ser costos del periodo, que son los costos que se identifican con periodos de tiempo y no con el producto, sino tiene que ver con el producto. Se deben asociar con los ingresos en el periodo en el que se generó el costo. Por ejemplo, los costos de ventas mensuales o semestrales o trimestrales, etcétera. Los costos de un periodo de tiempo, la renta del local administrativo, por ejemplo, las oficinas, renta de las oficinas. Los sueldos del personal de ventas en un periodo de tiempo, mensuales o trimestrales, etcétera. Intereses mensuales por financiamiento, sueldos del mes de administración y ventas, etcétera. Entonces, todo lo que se agrupa para reflejarlos dentro de un periodo de tiempo establecido. Los costos del producto, por ejemplo, de acuerdo con la forma en que se reflejan en los resultados. Costos del producto. Este tipo de costos solo se asocia con el ingreso cuando han contribuido a generarlos en forma directa. Es el costo de la mercancía vendida. Por ejemplo, los costos de venta. ¿Sí? Costos de ventas es cuánto me cuesta a mí vender un producto. Si yo tengo el precio o el costo unitario del producto determinado, ¿sí? Y a ese le voy a agregar, pues, mis utilidades, ¿no? Mis ganancias, el porcentaje de utilidad. Pero además tengo que agregarle integrar a eso cuánto me costó venderlo, ¿sí? Entonces, a lo mejor dentro de los costos de ventas, pues va a aparecer parte de los costos de mercadotecnia, parte de los costos de comercialización, etcétera. Entonces, el costo del producto debe incluir, son aquellos que afectan o impactan directamente en el producto. Costos de venta, renta del local administrativo, sueldos del personal de ventas, intereses mensuales por financiamiento, sueldos del mes de administración y ventas, por ejemplo. ¿Sí? Ya son parecidos a los otros. Aquí debe haber algún error. Aquí hay un error, ¿eh? Aquí está mal copiado. A ver, vamos a parar esto antes de que nos genere más confusión. Si se dan cuenta, este texto es el mismo que este. ¿Sí? Entonces, con razón decía, a mí no me aplica, no me cuadraba mucho esto. El costo del producto, dice, este costo solo se asocia con el ingreso cuando han contribuido a generarlos en forma directa. Es el costo de la mercancía vendida. Aquí sí es el costo unitario del producto. Es decir, todo el recurso económico que impacta directamente en el producto. Debe incluir aquí los costos de producción, ¿sí? El sueldo o la parte proporcional de los sueldos del personal de producción, ¿sí? Principalmente los costos proporcionales de materia prima directa, materia prima indirecta, ¿sale? Entonces, es todo lo que aplica a generar el producto, ¿ok? ¿Sí? Todos los costos que van directamente aplicables al producto. Obviamente, los costos de materia prima, los costos operativos, los costos de producción,
¿sí? Que son los costos de la energía, eh, la mano de obra, que va directamente sobre el producto, ¿sí? Entonces, esa es la corrección que hay que hacer. Luego, en el punto 3, se clasifican de acuerdo con el tiempo en que fueron calculados. Los gastos históricos son costos pasados que se generaron en un periodo anterior. Se registran después de haber ocurrido. Por ejemplo, la renta de la fábrica en el mes pasado, los sueldos pagados por el mes anterior, el costo histórico de la maquinaria. ¿Sí? Estos son gastos históricos. ¿Sí? Aquí es donde entran, en este costo histórico de la maquinaria, donde entra la depreciación, por ejemplo. Es decir, el equipo lo compro hoy, lo veo en el catálogo del fabricante y me dice que cuesta $1,000,000. Cuando lo transporto de la fábrica y lo pongo en mi planta, aún sin encenderlo, sin todavía ponerlo en funcionamiento, ese mismo equipo ya se depreció cuando menos en un 30%. Si yo, así como me lo dejó en mi patio de mi empresa, decido devolverlo, el que me lo vendió me lo va a pagar en 700,000 pesos. Y me va bien si me lo paga. ¿Por qué? Por esta cuestión de depreciación de la maquinaria. ¿Sí? Entonces, imagínense que cada año que va pasando, o cada periodo de tiempo que va pasando, el valor histórico de la maquinaria, por su desgaste, por su uso, por su tecnología, se va devaluando, va perdiendo su valor. Y entonces, este costo histórico de las maquinarias normalmente se va reduciendo, ¿sí? Y cada vez va a valer menos, ¿vale? Entonces, va teniendo una depreciación en un porcentaje que se puede determinar de acuerdo a los datos que manejamos en el área de finanzas, ¿no? Entonces, esto implica los gastos históricos. Entonces, lo que tendríamos en las manos cuando nos pedían toda esa información de 3 años anteriores serían los gastos históricos del periodo de 3 años a la fecha para hacer el presupuesto. Es decir, eso es lo que le vamos a pedir a un contador. Están otros que son gastos predeterminados. Estos son costos que se calculan con base en métodos estadísticos y que se utilizan para elaborar presupuestos, ¿sale? Por ejemplo, el costo de producción que esperamos para el mes que viene, lo que se comprará de materia prima el año que viene, etcétera. Es lo que yo me hacía referencia hace ratito, ¿no? Podemos tener con esos datos históricos eh, aplicar herramientas matemáticas para poder proyectar el futuro con un cierto grado de certidumbre, ¿sí? Que nos permita elaborar presupuestos principalmente, ¿no? Ya sobre la marcha sabemos que esos presupuestos se van a ir ajustando. El cuarto punto dice que también se clasifican los costos de acuerdo a su identificación con una actividad, un departamento o un producto. En este caso tenemos costos directos, que son los que se identifican plenamente con una actividad, un departamento o un producto. En este caso está el sueldo del gerente de ventas, es un costo directo al departamento de ventas. El costo de la materia prima es un costo directo al departamento de producción o al producto. El costo de publicidad es un costo directo al departamento de ventas. Es decir, así podemos nosotros ir agrupando, clasificando estos costos por actividad o departamento. Los costos indirectos, por otro lado, son los que no se identifican con un solo beneficiario y deberán repartirse entre varios. Por ejemplo, los costos de jardinería de una empresa es un costo indirecto a los departamentos de ventas. El gasto de la renta de la fábrica es costo indirecto a los diferentes productos que se elaboran, es decir, se hace una
se reparte de manera proporcional estos costos que no impactan directamente en un área funcional, pero que sí son propios de la operación de la organización, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor en una pequeña empresa es más fácil apreciar esto, ¿no? Nosotros en un local pagamos luz, pagamos agua, pagamos teléfono, ¿sí? Pagamos la renta, principalmente, ¿sí? Si estamos en una plaza comercial, pagamos una proporción de mantenimiento, seguridad o vigilancia, lo que quieran, pero esos costos los tenemos que integrar en las diferentes áreas, repartirlas en partes iguales. Por lo tanto, hay algo que muchas veces un pequeño empresario no ve o no entiende o no considera, ¿sí? Muchas veces el pequeño empresario no está considerando estos costos como parte de los mínimos que ellos deben de cubrir al día en cuanto a ventas, en cuanto a el manejo de su dinero. Es decir, ahorita en esta época que muchos negocios tuvieron que cerrar por cuestiones de la pandemia y tal, muchos empresarios no, no consideraron, o muchos empresarios se dieron cuenta la importancia que tiene. Trabajes o no trabajes, produzcas o no produzcas, vendas o no vendas, tú tienes esos costos indirectos que pagarlos. Es decir, tienes que pagar tu renta, tienes que pagar tu luz, tu agua y todo, porque todo eso te sigue generando, ¿sí? Porque están por contratos, ¿eh? Pero a la hora de producir, a la hora de vender los productos, muchas veces no consideran incluir estos costos, repartirlos, ¿sí? No los consideran en los costos del producto, ¿sí? Por lo tanto, se limitan nada más a vender sobre los costos de materia prima y los costos de producción. Es decir, me cuesta producir 5 pesos, pues lo voy a vender en 5.50, ¿no? O en 6 pesos, ¿sí? Pero no estás agregando que para todos los productos que vendes, debes agregarle un porcentaje relativo a los costos indirectos para que del mismo producto salga también, no nada más recuperar la inversión en materia prima, en los costos de producción, sino también incluya los costos indirectos que son muy importantes y que se generarán independientemente de si produces o no produces. Esos son costos que afectan a toda la organización y por lo cual tenemos que incorporarlos, ¿no? Y tomarlos en consideración. Entonces, de acuerdo a cómo se identifican, ya sea con una actividad, departamento o producto, tendremos costos directos y costos indirectos. Luego, de acuerdo con el control que se pueda tener de estos costos, vamos a encontrar costos controlables, que son aquellos sobre los cuales una persona tiene autoridad para establecerlos o modificarlos, como las comisiones sobre ventas son costos controlables para el gerente de ventas, ya que él es quien las puede definir. Los sueldos de los jefes de departamento son costos controlables para el director general, es decir, él puede establecerlos o puede modificarlos porque tiene la autoridad para hacerlo. Pero también hay costos que no son controlables. Por ejemplo, son aquellos sobre los cuales no se tiene autoridad para establecerlos o modificarlos. Por ejemplo, el sueldo del propio gerente administrativo es un costo no controlable para él mismo. ¿Por qué? Pues porque debe haber un superior que tenga ese control acerca de su sueldo. El costo de la renta de la fábrica es un costo no controlable para los supervisores de producción, por ejemplo. Ellos no pueden establecerlo, es algo que lo establece pues el dueño de las instalaciones. Entonces, eso no son costos que no podemos nosotros controlar. Podemos clasificar en aquellos que sí podemos controlarlos porque están dentro de la responsabilidad. Por otro lado, de acuerdo a su importancia en las tomas de decisiones, vamos a hallar costos relevantes, que serán aquellos
que se modifican al tomar una u otra decisión, en ocasiones coinciden con los costos variables. Por ejemplo, en la decisión de cerrar una sucursal, el gasto de venta de esa sucursal será relevante ya que disminuirá su monto. Es decir, de acuerdo a la toma de decisiones que se puede tomar en este ejemplo, pues estos costos van a ser relevantes porque me van a ayudar a tomar una decisión. Y hay costos no relevantes, son aquellos costos que independiente de la decisión que se tome en la empresa, permanecerán constantes. En ocasiones coinciden con los costos fijos. Por ejemplo, en la decisión de cerrar una sucursal, el gasto por sueldo del gerente general es irrelevante en la decisión. Es decir, no importa, no se va a modificar el sueldo del gerente general si abrimos o cerramos una sucursal. No depende de ahí. ¿Vale? Entonces, eso es nada más por mencionar algunos ejemplos. Y de acuerdo a su comportamiento, vamos a tener costos fijos, que son aquellos que permanecen constantes al cambiar el volumen de producción, como la renta de las instalaciones o de la fábrica. Esta no va a cambiar, vamos a seguir pagando lo mismo de renta si producimos un artículo que si producimos 1.000.000 de artículos. El sueldo de los supervisores de fábrica o el gerente de producción, si está contratado bajo condiciones de sueldos fijos, obviamente no importa si fabrica mucho o fabrica poco. La depreciación de un activo, cuando es calculada por el método de línea recta, es lo que hablaba yo hace ratito, los equipos de producción se van devaluando conforme el uso, ¿sí? Y hay muchas técnicas de matemáticas financieras que me van a permitir calcular o determinar esa pérdida de valor de los equipos de producción, ¿sí? Pero esta depreciación va a ser constante, va a ser parte de los costos fijos, porque hay que considerarla como parte del valor de la empresa. Es decir, este año mi equipo es nuevo, pues mi equipo tiene un valor de 1.000.000 de pesos, pero el año que entra este equipo ya no vale 1.000.000, ya vale 700,000 pesos. Y el año que entra va a valer 650,000 y así nos vamos a ir hasta determinar el costo de depreciación del activo, donde ya no nos va a implicar a nosotros un beneficio, sino que nos puede llegar a generar un gasto innecesario o que nos va a pedir tomar decisiones en relación a los equipos. Entonces, para eso sirve esta información y estos son los costos fijos. Este valor de depreciación, es decir, esta pérdida del valor monetario de un equipo, ¿sí? O un activo, que le llamamos un activo, son todos los muebles, equipos, maquinarias. Esta pérdida de valor va a ser independiente de si la máquina produce bastante o produce poquito, no importa. No importa lo que produzca, este costo de depreciación, si se calcula por este método de línea recta, va a ser constante, entonces se tiene que considerar como costo fijo. Por otro lado, los costos variables son aquellos en los que el costo total cambia en proporción directa a los cambios en el volumen de producción. Por ejemplo, si yo tengo más producción, pues obviamente mis costos de adquisiciones de materias primas, pues también van a subir. Si yo tengo mayor producción y requiero trabajar horas extras, etcétera, pues obviamente también voy a necesitar pagar horas extras, por lo tanto los costos de mano de obra directa también van a subir. El costo de la energía eléctrica consumida por las maquinarias también va a ser un costo variable, porque entre más tiempo trabaje mi máquina, pues más va a consumir electricidad. ¿Ok? Según mis datos aquí, me dice que me queda menos de 1 minuto. No sé si se ha pasado tan rápido el tiempo. De todas formas, son 8:37. A las 8:40, ¿les parece? Nos volvemos a conectar. ¿Sale? Nos conectamos 8:40, 3 minutitos nada más. Vamos a dejarlo en 8:45, ¿vale? Porque ya nos toca el receso más largo, ¿ok? 8:45 nos volvemos a conectar.